adelante. Gálatas capítulo 2 en el versículo 11. Para efectos de algunas palabras también usaré otra versión, pero la lectura inicial la hacemos en la versión Reina Valera. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta preciosa carta, hermanos, conocida como Gálatas, a los hermanos en la región de Galacia, es una carta que ha recibido distintos eslogans. Uno es, por ejemplo, la carta de la libertad. Otro es la carta de la vida plena en Cristo. De hecho, el muy reconocido Martín Lutero, que Dios lo utilizó con un gran propósito, su estandarte era, aparte de toda la palabra, era la carta a los Gálatas. El evangelio, las buenas nuevas que el Espíritu Santo dio a conocer a los pueblos a través de su siervo, el apóstol Pablo, este evangelio lo podemos encontrar de forma plena y completa en la carta a los romanos y en la carta a los Gálatas. Ahí está todo el cúmulo de información doctrinal de peso, aparte de todos los demás cartas del Nuevo Testamento, pero es en ellas donde encontramos estos apartados y la doctrina precisa de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta oportunidad, hermanos, en esta mañana deseo que analicemos y tomemos tiempo para pensar. Para la iglesia apostólica, en sus inicios, luego que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, no fue fácil el entender muchos detalles. No fue fácil el poder discernir la voluntad de Dios con respecto a este plan de salvación. Hubieron muchísimas diferencias entre los hermanos, y ahora entonces deseo que meditemos y pensemos en esta diferencia que el apóstol Pablo tuvo entonces con el apóstol Pedro. Vamos a analizar varios detalles de lo que ocurrió y luego traeremos algunas aplicaciones a nuestra vida para que nosotros podamos avanzar y crecer en el conocimiento de la verdad y en la firmeza de la salvación a la cual el Señor Jesús nos ha llamado de una forma milagrosa. Antes, hermanos, de entrar de lleno a los versículos que hemos leído y que he llamado su atención, deseo dar algunos comentarios iniciales. En la carta a los Gálatas, en los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo está sentando una defensa. Por eso en el capítulo 1 del versículo 6 al versículo 10, él dice: hermanos de Galacia, estoy sorprendido cómo entre ustedes se ha colado otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que los que han llegado a Galacia les están mintiendo, les están añadiendo cosas al evangelio. El apóstol Pablo utiliza palabras fuertes para describir a estas personas que estaban añadiendo información al evangelio y les llama anatemas. Es más, él también les dice: si yo mismo o mi equipo de predicación regresamos a ustedes y les decimos otro evangelio o les añadimos información a lo que ya les dijimos,
seamos nosotros mismos anatemas. O si aún un ángel del cielo descendiera y les diere otra información de lo que ya les predicamos, sea anatema. La palabra anatema es la palabra maldito. El léxico, la fuerza con la cual el apóstol Pablo estaba desarrollando esa idea es muy grande, es muy fuerte. Y es por la importancia que él está poniendo sobre el evangelio que él está predicando. Entonces a él le toca defender tres áreas. Y a través de estos primeros capítulos de la carta a los Gálatas, él empieza a hacer esta defensa. En primer lugar, defiende el contenido del evangelio. Y él dice, este contenido es divino. No vino de otro lugar, vino del cielo, vino de Dios para nosotros. Así como Cristo vino del cielo para nosotros, como él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. De igual forma, el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo han venido del cielo, y es el contenido del cual yo les he predicado, que se llama, a él le llama, más bien dicho, mi evangelio o el evangelio. Luego él está defendiendo al mensajero. Él se está defendiendo a sí mismo. Y él dice, amados hermanos, yo soy apóstol así como los demás son apóstoles. De igual forma Dios me llamó, Jesucristo me llamó. Aunque no estuve en su ministerio presencialmente como los demás apóstoles, pero de igual forma se me apareció el Señor Jesucristo. Y entonces él me llamó y me dio este ministerio apostolar. Soy apóstol así como los demás apóstoles. Y la tercera defensa que él está haciendo es entonces la procedencia del contenido del evangelio. La procedencia, él dice, es divina. Yo no lo aprendí de ningún hombre, no me senté a los pies de ningún hombre, sino que lo recibí de Jesucristo mismo. Cuando él, hermanos, procede entonces a defender, ahora vemos que hay una diferencia entre Pablo y Pedro. No hay ningún otro relato bíblico, no hay ningún otro relato en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento que hable de esta diferencia. El apóstol Pablo establece esta diferencia por la lógica de pensamiento que está trayendo con la iglesia en Galacia, por lo que les quiere dar a entender. Les está dando a entender que el evangelio lo recibió de Dios, y este evangelio entonces no puede ser adulterado, porque como él lo dijo en Romanos capítulo 1, es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces estaba viendo un problema entre Pedro y Pablo en esta ciudad llamada Antioquía, y es acerca de eso, hermanos, que vamos a meditar en esta mañana, para tomar tiempo para pensar cómo los hermanos discípulos, cómo los apóstoles manejaron sus diferencias, cómo ellos llegaron a manejar esto tan importante que tenía que ser establecido en ese momento. Y también vamos a ver de una forma inicial, porque el apóstol desarrolla en toda esta carta a los hermanos en Galacia el evangelio, pero vamos a entender y discernir el evangelio, y eso es la verdad que nos ha llegado, hermanos, a nosotros. Es la verdad por la cual vivimos, es la verdad por la cual nosotros tenemos esperanza también en el futuro. En el versículo 11 entonces dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en su cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Veamos varios detalles, hermanos, en estos versículos. La palabra del Señor nos dice que esto sucedió en Antioquía. No es Antioquía de Pisidia, sino es Antioquía de Siria, que está al norte de Jerusalén. Lo que sucedió en Antioquía fue una gran bendición. El apóstol Pablo ministró por muchos años ahí con otros hermanos,
En Hechos capítulo 13 se nos dice que fue en ese lugar donde el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé para la misión a la cual él los estaba llamando, que es la misión de la predicación al mundo gentil. A partir de ese lugar hubo un mover del Señor muy especial. Empezaron a haber varios gentiles, que la palabra gentil debemos entenderla como los que no son judíos. Y en Antioquía se reunían judíos y también se reunían gentiles que estaban viniendo a la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Antioquía también, antes de este episodio de Gálatas capítulo 2, habían llegado hombres previamente de Judea, de Jerusalén, que estaban predicando y diciendo: aparte de la fe en Jesucristo para la salvación, ustedes tienen que añadir las obras de la ley. Para ser salvos no es suficiente confiar en Jesucristo para salvación, sino que ustedes tienen que añadirle las obras de la ley. Cuando Pablo estaba en ese lugar ministrando la palabra y escucha eso, dice la palabra en Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 14 que hubo una gran discusión entre Bernabé, Pablo, los que estaban en Antioquía, y estos que habían venido de Judea, a tal grado que esta discusión fue necesaria llevarlos a Jerusalén. Por eso Pablo con Bernabé, y llevan a Tito, su discípulo muy querido, lo llevan a Jerusalén. Van ellos por una revelación, dice la palabra, y ahí se da lo que en Hechos capítulo 15 tenemos relatado como el concilio de Jerusalén. ¿Cuál era el problema principal? Añadiremos a los gentiles, es decir, a los no judíos, que guarden la ley para ser salvos y para perseverar en la salvación, o será únicamente por la fe en la obra de Cristo. Ese era el problema, esa era la agenda que se iba a llevar en ese concilio y en esa reunión. El apóstol Pablo primero se para entonces y empieza a relatar todo lo que Dios había hecho en medio de los gentiles únicamente por la fe en la obra de Cristo. Y ese es el evangelio que él había recibido, el mensaje que a él se le había pedido por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que él pudiera predicar en las naciones de la tierra. Su compañero Bernabé, ambos judíos o de nacimiento judío, ellos habían predicado entre los gentiles. Y aunque Tito era gentil, era griego, no era judío, de igual forma lo llevaron para dar testimonio de que no era necesario guardar la ley para ser salvo en primera instancia, y segunda instancia para perseverar en la salvación. Cuando Jacobo, que es el hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo, que era líder en la iglesia en Jerusalén, estaba también Pedro, estaba también Juan en esa oportunidad. Ellos entonces escucharon, y habiendo otros hombres ahí, Pedro con tanta sabiduría habla con honestidad a todos los judíos que estaban ahí y les dice: seamos honestos, a nosotros mismos se nos es tan difícil guardar la ley. ¿Cómo vamos nosotros a poner sobre los gentiles este yugo, esta carga que ni nosotros hemos podido cargar? El apóstol Pablo entendió que lo que él predicaba iba totalmente de la mano con lo que se decía también en Jerusalén y con lo que estaba siendo predicado a partir de esos primeros días. Luego entonces el apóstol Pablo sale de ese lugar, pero años más adelante, y siempre él predicando de forma itinerante, llega Pedro a Antioquía, donde estaba Pablo. Y es donde se da este pequeño problema entre ellos dos. Debemos entender, amados hermanos, que el problema no era un problema personal, era un problema doctrinal. El problema sentaba la base sobre lo que iba a ocurrir a partir de ese momento en adelante. Por eso vemos la determinación de este hombre llamado Pablo. Por eso vemos la determinación de que el evangelio se resguardara y que no tomara una dirección que no era la apropiada o no era la que el Espíritu Santo había dejado desde el principio de los tiempos. ¿Se recuerdan ustedes de la promesa que Dios le dio a Abraham? La promesa decía: te bendeciré a ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El proyecto de Dios desde siempre
ha sido salvar a toda la humanidad, no solamente al pueblo judío o a aquellos que habían nacido bajo un contexto hebreo. La salvación era para todos, pero los judíos habían mal interpretado el tema de la salvación, a tal grado de que ellos consideraban de que solamente ellos como pueblo podían alcanzar esta salvación. Por eso más adelante vamos a ver de que cuando el apóstol Pablo le dice a Pedro: tú y yo, que nacimos, somos de nacimiento judío y no somos pecadores con los pueblos paganos. Esto no era fácil de entender, pero esto es lo que estaba sucediendo y es lo que ellos creían. Y todavía algunos judíos así lo consideran y así lo ven, de que solamente para los judíos es la salvación. Creciendo todos los judíos en este contexto, y recordemos de que cuando el Señor Jesús asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el 100% de los que estaban ahí eran judíos. Entonces ellos empezaron a entender, a discernir lo que estaba sucediendo poco a poco. Tomó tiempo. Pero entonces analicemos otro detalle de estos versículos. Pablo estaba en Antioquía y Pedro llegó a Antioquía. En primera instancia, cuando Pedro llega a Antioquía, empezó a comer con los gentiles, empezó a hablar con ellos, empezó a participar aún de la Santa Cena con los gentiles. Esto, hermanos, bajo la ley era inconcebible. Los judíos no hablaban con los gentiles, no hablaban con aquellos que pertenecían a los pueblos paganos. Ni siquiera los volteaban a ver, ni siquiera entablaban conversación. Pero Dios ya estaba rompiendo estos esquemas y había utilizado al apóstol Pablo, que era judío, para empezar a romper estos esquemas, porque ese era y ese es el plan de Dios. Pedro entonces con los hermanos gentiles estaba entendiendo poco a poco la bendición y la gracia de Cristo. Ya estaba hablando con ellos, estaba comiendo con ellos. Pero dice la palabra que cuando llegaron de Jerusalén hombres enviados por Jacobo, Pedro cambió totalmente. Pero ¿quiénes son estos hombres enviados por Jacobo? Es la gran pregunta. Y también la pregunta es: ¿quién es Jacobo? No tenemos en el relato bíblico información de que los hermanos de Jesús en carne siguieran el ministerio de Jesús y creyeran mientras Jesús estaba en vida. Pero cuando Jesús asciende al cielo, podemos ya tener información que algunos hermanos en carne de Jesús empezaron a creer en él. Y uno de esos hermanos fue Jacobo. Y de hecho la carta de Santiago fue escrita por este hermano de Jesús, también llamado Jacobo. Jacobo cobró relevancia en la iglesia de Jerusalén a tal grado que él se convirtió en una autoridad en la iglesia de Jerusalén. No era contado entre los 12 apóstoles, pero sí era una autoridad firme en Jerusalén. ¿Qué estaba sucediendo entonces precisamente? Entrando ya al corazón de esta enseñanza, ¿qué estaba sucediendo en Antioquía que generó este cisma entre los dos apóstoles? ¿Qué estaba sucediendo ahí que nos puede dar a nosotros también un entendimiento claro y perfecto acerca del evangelio? Lo que estaba sucediendo es que cuando los de Jerusalén, es decir, los de Jacobo, los hermanos de Jerusalén, podemos decir el epicentro del evangelio, el epicentro de donde ocurrieron todas las cosas, cuando ellos llegan a Antioquía y Pedro los observa, entonces él empieza a apartarse de los gentiles. ¿Por qué? Porque para los judíos no es correcto hablar con los gentiles y mucho menos sentarse a la mesa con un gentil. Esto es inconcebible para ellos. Cuando Pedro ve que entonces están llegando los hermanos de Jerusalén judíos, empieza a apartarse y dice: bueno, mejor me voy a apartar para no tener problema. Esta era la tensión, amados hermanos, que existía en la iglesia apostólica, que tomó tiempo para los hermanos ir tomando discernimiento en esta realidad de lo que había ocurrido. La tensión era:
¿Es necesario que nosotros sigamos guardando la ley para perseverar en la salvación? ¿Es necesario que los gentiles de igual forma guarden la ley para que ellos alcancen la salvación y perseveren en la salvación? Pedro, para no generar tensión, entonces se apartó de los gentiles y se unió únicamente a los judíos. Y dice la palabra de que Bernabé juntamente con Pedro se apartaron. Para el apóstol Pablo esto fue duro. ¿Por qué? Porque Bernabé era su compañero. Con Bernabé habían salido al ministerio. Con Bernabé habían predicado ya entre muchas ciudades gentiles. Con Bernabé el apóstol Pablo había visto la salvación de muchos gentiles, que ellos eran llenos del Espíritu Santo y que vivían para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó en esta visita de Pedro y de los demás de Jacobo? ¿Por qué Bernabé también dice la palabra que se apartó? El apóstol Pablo entonces toma la firmeza y dice: yo soy judío, sí, pero esto no puede suceder así, porque esto va a marcar un camino entre los judíos y los gentiles con respecto a la salvación. Y hay cosas acá que se tienen que romper. Hay cosas que tienen que llegar hasta acá. Piensa entonces el apóstol Pablo. Versículo 14: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, en la versión Reina Valera dice a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Lo que en Reina Valera dice a judaizar. Ese es el meollo del asunto. Pablo entonces le dice: Pedro, tú eres judío. Y aquí vemos un poco del pensamiento judío de ese tiempo. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Y en medio del versículo 14 dice: si tú que eres judío vives como si no lo fueras. Entonces él está diciendo: Pedro, tú estás entendiendo la dirección del evangelio. Tú naciste judío, tú eres judío, pero vives como si no lo fueras. ¿A qué se refiere? Vives como si no lo fueras aquí en Antioquía. Aquí, que es una nación, un pueblo, una ciudad gentil en su mayoría. Tú vienes acá y entonces vives como que si no eres judío, es decir, no guardas la ley. Pero ¿por qué cuando vienen los hermanos de Jacobo obligas o llevas a los hermanos judíos a que ellos se vuelvan al judaísmo o se vuelvan a judaizar? Aquí encontramos algunos detalles muy interesantes, amados hermanos, que nos dan un entendimiento claro para poder nosotros abrazar plenamente el evangelio y una comprensión grande. Y es de que lo que está ocurriendo ahí es de que el apóstol Pablo está viendo: no podemos volver del evangelio al judaísmo. El apóstol Pablo, que había salido del judaísmo, él había comprendido entonces que el judaísmo era una religión más, era un esfuerzo más del hombre por alcanzar la salvación. Aquí está hablando un hombre que era hebreo de hebreos, Filipenses capítulo 3, de nacimiento de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos. Él venía puramente de hebreos, él era judío. Y no solamente era judío de nacimiento y todo lo que esto conlleva, era celoso de la ley. Dice: en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que era alguien de reconocimiento en el judaísmo. Pero él dice allá en Filipenses capítulo 3: cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, que me daban reputación delante de Dios y delante de los hombres, cuantas cosas eran para mí ganancia, yo lo he estimado como pérdida, como basura para ganar a Cristo. Entonces él está diciendo: ¿por qué le pides a los gentiles que se vuelvan al judaísmo? Ellos ni entienden el judaísmo, ni nacieron siendo judíos. ¿Por qué los vamos a obligar para volver a eso? El apóstol Pablo quería dejar muy en claro de que el evangelio no permitía esto. Quería dejar muy en claro de que esto no era el evangelio. Por eso él dice: cuando yo vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, conforme a la integridad del evangelio, entonces yo lo encaré.
Porque él, siendo autoridad de la iglesia desde Jerusalén, Pedro, no podía esto suceder en los pueblos gentiles, porque esto iba a marcar una línea clara de diferencia con respecto al evangelio. Básicamente era seguir en lo mismo. Básicamente ahora es llevar a los gentiles a la religión del judaísmo. Pero él dice, esto no puede suceder así. Luego dice el versículo 15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas, que dice, nadie será justificado. El versículo 15 inicia: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Entonces Pablo le dice: Pedro, yo sé que tú y yo nacimos en cuna judía y que no somos pecadores paganos. Pero yo quiero decirte algo, Pedro. Aunque hayamos nacido en cuna judía, esto ni nos quita ni nos añade ahora en el evangelio de Cristo. Por eso es que él le dice: hemos nacido judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esto, siendo totalmente nuevo, está siendo puesto como fundamento en el piso. ¿Tú eres judío? Sí, pero no hay ninguna diferencia entre tú, que eres judío, y los gentiles. No hay ninguna diferencia. Todos necesitamos venir a Cristo. Todos necesitamos ser justificados. La palabra justificación, justificado, significa declarar inocente delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3: por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos entonces ser declarados inocentes delante de Dios. Aquí, amados hermanos, hago una pausa y traigo una aplicación para nuestra vida y para nuestro caminar. Hayamos nosotros nacido en una cuna con aire acondicionado o una cuna de cartón, no hay ninguna diferencia delante de Dios. Hayamos nacido en una familia religiosa o no religiosa, eso ni nos añade ni nos quita. Ninguno de nosotros somos salvos solamente por pertenecer a X familia. Todos necesitamos venir a Cristo. Todos necesitamos que Cristo sea, como dice la palabra, revelado a nosotros y poder ver a Cristo y entender nuestra necesidad de salvación. No creamos que por nacer en una congregación, por crecer en la iglesia, somos salvos. Y mucho menos, hermanos, somos gentiles, o la mayoría quizás de los que estamos acá. Por eso el apóstol dice en su carta a los Efesios, él dice: hermanos, siendo ustedes no pueblo, han venido a ser pueblo de Dios, unidos en un solo espíritu, unidos en una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. De dos, entonces, Dios ha hecho un solo pueblo, quitando la barrera que estaba en medio. Pablo, queriendo dejar esto con tanta claridad, y también el Espíritu Santo a nosotros, hermanos, la salvación no es algo heredado, no es algo que ya viene en nuestro ADN. Todo lo contrario, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, Efesios capítulo 2. Nacemos muertos, lejos de las promesas de Dios, no porque hayamos sido gentiles o judíos, no, sino porque traemos el ADN del pecado, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos, nuestra educación, nuestra moralidad, nada nos sirve delante de Dios. Yo sé que suena duro, suena un poco tosco, pero estas cosas no tienen poder de salvación delante de Dios. Eso es lo que creían los judíos. Solo por haber nacido ya en cuna judía, ya soy salvo. Y las promesas todas de la palabra del Antiguo Testamento son para nosotros.
todo. Y automáticamente, no, dice Pablo, no es así. No es así. No es por donde ustedes han nacido. No es por todas estas cosas que a través de los siglos han sido cambiadas en la ley. Porque para este tiempo ya los judíos habían creído y abrazado cambios de la ley tras cambios, tras cambios, tras cambios. Por eso cuando el Señor Jesús aparece y le habla a los fariseos y a los conocedores de la ley, les dice: ¿y ustedes por qué añaden tantas cosas a la ley? ¿Por qué le añaden tanta información a la ley? O sea que para ese punto ya los rabinos habían añadido muchísimas cosas. Y el apóstol Pablo le dice entonces a Pedro: Pedro, nosotros no somos judíos de nacimiento, no somos paganos, pero de igual forma no nos vamos a justificar por donde nacimos, nos vamos a justificar por la fe en la obra de Cristo. Y entonces ahí en el versículo 15 él dice, versículo 16: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere también nosotros? O sea, también nosotros los judíos, ya que no nos podemos justificar de otra manera, ni por guardar la ley, ni por haber nacido en una cuna judía, ni porque nuestro linaje lo podamos ascender hasta Jacob, ni por eso, ni hasta Abraham. No es por eso que vamos a ser nosotros salvos, sino que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Algunas aplicaciones, amados hermanos, para finalizar en esta oportunidad. Ninguno de nosotros de igual forma será justificado delante de Dios por sus obras. Hay una inclinación natural, es una inclinación de nuestra carne para querer y desear agradar a Dios en nuestras fuerzas. De hecho, todas las religiones en el mundo buscan justamente eso: alcanzar a Dios. Pero tal cosa es imposible, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Nuestra misma conciencia nos lo dice, nuestra misma conciencia nos lo dicta. No somos perfectos, y yo creo que todos los que estamos acá lo sabemos. Si carecemos entonces de perfección, ¿cómo estaremos con un Dios perfecto y santo? Nuestro comportamiento, entonces, nuestras obras, dando esa inclinación a las religiones del mundo, buscando a su Dios, porque hay tantos dioses en los cuales ellos creen, dándole sacrificio y dándole contentamiento a sus dioses. Hay una inclinación carnal de nuestra naturaleza pecaminosa hacia buscar el ganar puntos para con Dios. Pero el evangelio, entonces, dice la palabra en la primera carta de Juan, no consiste en cuanto nosotros hayamos amado a Dios, consiste en que Él nos amó primero y se entregó en propiciación por cada uno de nosotros al enviar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a veces venimos a Cristo y somos salvos, pero consciente o inconscientemente caminamos en esta vida queriendo ganar puntos para con Dios. No somos más santificados por lo que nosotros hacemos para Dios. Somos más santificados en la medida que recibimos la gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo para caminar en esta santidad a la cual Él nos ha llamado. Suena difícil, pero no podemos hacer nada nosotros para ganar puntos para con Dios. El punto completo ya lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios nos dé de su gracia y de su entendimiento a través del Espíritu Santo. Si tal vez hemos venido ya a Cristo, pero la vida cristiana ahora la mantenemos a través de nuestras obras, a través de nuestra moralidad. Y con esto no estamos diciendo de que todo eso no debe de hacerse o que no es bueno, todo lo contrario, es un fruto de la salvación.
Pero es tan importante que nosotros comprendamos de primera mano: delante de Dios soy declarado inocente, no por lo que yo hago ni por lo que yo hice, sino por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta discusión, esta diferencia entre los apóstoles era tan importante que se diera para poder marcar una línea clara de lo que el Señor quería dar a comprender a las naciones de la tierra en los años venideros en ese tiempo. Y ahora estamos nosotros acá, siendo libertados del pecado y viviendo en libertad para el Señor. ¿Libertad de qué? Libertad de que no se trata de nosotros, libertad de que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de lo que Él hizo. Por eso dice la palabra en los Salmos: no a nosotros, sino a Dios sea dada toda la gloria. Por eso el apóstol Pablo dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es decir, ya no me voy a justificar en mis propias fuerzas, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me voy a gloriar, dice el apóstol, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos se gloriaban en su judaísmo, y habían hermanos que todavía no habían comprendido la plenitud del evangelio. Que Dios nos guarde de confiar en nuestra posición, en nuestro lugar económico. Eso no nos puede ayudar para nada delante de Dios. Nuestra educación menos, nuestra moralidad mucho menos, nuestras obras. En términos de salvación, estas cosas no nos pueden ayudar en nada, para que Cristo reciba toda la gloria, para que Él sea el único que se lleve toda la gloria. Por eso dice el apóstol Pablo: hermanos, sea de donde hayamos nacido, Pedro, tú, yo, todos los demás que estamos acá, y todos nosotros, todos necesitamos ser justificados delante de Dios, declarados inocentes. Y esto únicamente se logra por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no nos guindemos, como decimos en buen salvadoreño, de nuestras obras. El soporte de nuestras obras es sumamente frágil. Nos guindamos y nos caemos, pero el soporte de la obra de Cristo permanecerá por los siglos de los siglos, salvando a personas, gentiles, judíos, de toda nacionalidad. Y estaremos un día, así como Juan vio en ese gran día, vestidura blanca de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Ahí está nuestro nombre escrito en ese libro de la vida. Ahí estamos cada uno de los que hemos venido a Cristo, y no por lo que nosotros podemos o podamos llegar a hacer y ser, sino por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Tomemos un tiempo para orar. Padre, a ti la gloria, Señor. A ti toda la gloria, Señor. El hombre queda totalmente limitado, la mujer queda totalmente limitada delante de la grandeza de nuestro pecado, delante de la grandeza de nuestra rebelión, delante de tu presencia. Señor, en este día, si tal vez alguno de los que estamos acá ya está en Cristo, o tal vez alguien de los que nos visita ahora por primera vez, o ya tenía algún tiempo de no congregarse y se había apartado del Señor, esta es su oportunidad, esta es tu oportunidad para decirle: Señor, quiero volver a ti una vez más, venir a ti, Señor. Perdóname porque he considerado que por mis fuerzas puedo alcanzarlo. O a veces uno considera: bueno, cuando yo esté listo me voy a acercar a Dios. Lo más probable es que ese día nunca llegue, porque no se trata de cuando tú estés listo y presentarte delante de Dios. Se trata de que Él se presentó delante de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que ya estaba encontrado, sino lo que se había perdido. Y usted y yo, tú y yo,
Estábamos perdidos, pero Cristo en su gran misericordia nos abrazó, nos encontró y nos llamó y nos mostró su gloria. Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos venir a ti, Cristo. Señor, que cada uno de los que ya estamos en Cristo podamos caminar en esta libertad. Señor, toda inclinación para intentar agradarte, para ganar puntos, Señor, para añadir a la fe única en tu obra en la cruz, decidimos, Señor, dejarlo a un lado y creer por la fe en lo que tú hiciste por nosotros. No se trata de si somos circuncidados o no, no se trata de si guardamos los días o no, no se trata, Señor, de si guardamos las fiestas o no. No se trata, Señor, si hemos ido a Israel en la vida o no. No se trata, Señor, si venimos de la tribu de Benjamín, de Dan, de Isaacar. Se trata de que te vimos a ti, Cristo, y que en ti somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En esta oportunidad, hermanos, vamos a celebrar también la Santa Cena, que es un simbolismo de nuestra unión con Cristo. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.